Hola amigos de Crónicas Invisibles? Soy Ana Belén Santos y estamos acá en un nuevo espacio, en una nueva temporada también de Crónicas Invisibles. Hemos venido renovando información y la página también para ustedes, esperando pues que sea de una buena acogida también de parte del público que siempre nos sigue mediante esta red social. Y no sin antes también mencionar que tenemos a dos invitados para tratar un tema súper importante que en estas semanas se ha presentado en América Latina y es en el país vecino Colombia. Democracia amenazada en Colombia. Para eso tenemos a Marisol Rosas. Ella es administradora ambiental, especialista en pedagogía en soluciones de conflictos. Le damos la bienvenida a Marisol Rosas, que nos acompaña en este momento. Muchas gracias, para Belén, para los organizadores de esta actividad. Muy contenta de estar aquí acompañándolos. Asimismo, también tenemos a Alexis Ponce. Él es defensor de derechos humanos con conocimiento en procesos de movilización y abuso de la fuerza pública en América Latina. Bienvenido a Mirada Latam, Alexis Ponce. Gracias, buenos días. Un saludo para su programa, para Crónicas Invisibles, para Ana Belén, para Julio y por supuesto un especial abrazo para Marisol allá en Bogotá. Así es, sean todos bienvenidos, esto es Mirada Latam y bueno, empecemos a tratar el tema acerca de la democracia amenazada, a lo mejor en Colombia, vamos a descubrirlo en este momento. Antes se había presentado esta situación en Ecuador, Chile, en otros países también de la región, ahora está pasando en Colombia, salen a las calles para levantar su voz correspondiente pues a una reforma tributaria. Hemos visto videos aficionados que se han distribuido por redes sociales, pero en este caso vamos a profundizar la temática. Marisol, ya que vive un poco de cerca lo que está pasando en su país, pero ¿qué pasa también en América Latina, que se han presentado protestas muy consecutivamente en diferentes países? Esta pandemia a lo mejor desempolvó grietas, problemas sociales que se han evidenciado desde hace muchos años a lo mejor, pero ahora gracias a esta revolución digital se ha podido evidenciar mucho más. Su micrófono. ¿Sí me escuchan? Bueno, todo esto tiene, el resultado es una consecuencia, una causa, y es que no es desconocido que en América Latina existen unos enormes procesos de desigualdad social. Yo creería que es el fondo central de esos procesos de desigualdad social históricos y de tantos años que han conllevado a que la población de los diferentes países que han estado sometidos a estas políticas de desigualdad empiecen un despertar y se manifiesten. Bien, ¿qué opinas, Alexis, correspondiente al tema de las protestas en América Latina? Bueno, es un contexto generalizado de vidas amenazadas, de derechos amenazados. La democracia no es una visión metafórica griega, tiene que ser en concreto analizada y como todos los analistas mundiales lo coinciden en afirmar, América Latina tiene, y Colombia en particular, con cuyo pueblo yo me solidarizo de manera frontal, y con Marisol, que es una luchadora social de hace muchas décadas, quiero decir que América Latina tiene, además de una democracia entre interrogantes, entre paréntesis, es una democracia que está erosionada. La democracia a la brasileña, por ejemplo, con Bolsonaro, no da más. Está comprobado de que en pandemia ha sido llevado a La Haya, a la Corte Internacional, Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. El New York Times, uno de los principales diarios del planeta, ha identificado, junto con el país de España, resoluciones y ordenanzas legales, más de 200, tendientes a enfermar y a contagiar
de manera exprofesa a la población brasileña por parte del gobierno de Brasil. Eso ya no es una democracia. Y el otro tema es la desigualdad. La élite europea es una élite educada en la redistribución de la riqueza. En Alemania hubo una marcha de empresarios hace algunos años exigiendo que se les cobre impuestos. América Latina tiene una lumpenburguesía, para decirlo en términos de Anne de Gunder Frank. Es una élite lumpenizada que quiere exclusivamente la ganancia propia. Y Colombia tiene uno de los lugares, rating, de los primeros lugares en desigualdad. La desigualdad es de tal nivel e insultante, mi querida Ana Belén, que el año 2020, la mayoría de científicos sociales y de analistas de los medios más importantes del planeta dijeron que cuando la pandemia vaya a América Latina, va a ser un caldo de cultivo impresionante de protestas sociales. ¿Por qué? Porque es el continente de la desigualdad completa, ¿sí? Así que esos dos factores son los que están en pugna y la gente protesta. Si antes vinieron protestas un poco antes de la pandemia, ya lo de Chile fue un aviso, lo de Ecuador fue un aviso, lo de Bolivia, y ahora lo de Colombia en plena pandemia. Yo coincido con el análisis de Boaventura de Sousa, el científico social de Portugal, que dice que Colombia está inaugurando a nivel mundial la sociedad post-pandémica, en donde las élites a toda costa, a bala, quieren continuar con la vida normal de antes, pero el mundo ya no puede ser de esa normalidad de antes. Continuando con el tema y con Marisol también. Ahora, las protestas, por ejemplo, de Colombia se han venido acentuando mucho más, de hecho, en el 2019. Corrígeme en todo caso, Marisol, si me equivoco, pero en el 2019 también se manifestaron los colombianos por un descontento que había también con el presidente por esta conciliación con grupos guerrilleros. Entonces, ahora que se manifiestan por esta reforma tributaria, ¿verdad? Ya se ve a un Colombia mucho más harto de la situación de que han venido cambiando las reformas tributarias que según medios internacionales mencionan que no es la primera vez que lo hace durante su periodo de presidencia. Entonces, ¿cuáles son esas claves que se desencadenó una crisis nacional? Porque sabemos que aún así estando en pandemia, me impresiona bastante las fotos que yo puedo ver, más que todo por Twitter, que se hacen virales. Tengo grabada una en mi mente de unos doctores en Tuluá, que dicen, bueno, si yo cuidé de las personas que se enfermaron en una fiesta, si con la misma pasión yo cuidé de ellos, con el doble de pasión yo voy a cuidar a las personas que están en pie de lucha, protestando en las calles. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me escuchó, Marisol? Sí, sí, te estoy escuchando. Ok. Bien, lo que pasa es que Alexis me estaba haciendo el apuntador, pero bueno, en todo caso, ¿cuál es lo que desencadenó esta crisis nacional que viene arrastrándose ya desde hace algunos años atrás? Bueno, yo creo que hay un punto que hay que tener en cuenta y que se está dando a nivel mundial, y es que definitivamente entramos en la revolución digital que permitió visibilizar ante el mundo todas estas nefastas políticas, no solo del gobierno nacional, sino de diferentes gobiernos. Bueno, estallan, digamos, frente a crisis por los pronunciamientos que se hacen desde los diferentes ministerios, como por ejemplo sale la ministra de Trabajo a decir que a los jóvenes que hicieron toda una carrera, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, no se les pague sino 2 horas, que no se necesitan sino 2 horas para trabajo. Esto atenta contra el tema laboral. De otra parte, sí, a partir de noviembre de 2019, digamos, se profundiza esta conciencia, ¿sí? Empieza a elevarse y por primera vez, digamos, creería yo, en Colombia, se empieza a ver estas grandes movilizaciones basadas también
y fundamentadas en todo lo que muestran las redes sociales en otros países. Aquí se hizo el intento, sin embargo, el gobierno intentó opacar hasta que cansó a la población, ¿sí? Y digamos que empezó como, creería yo, en un periodo de prueba, de probarnos a ver hasta dónde llegábamos, hasta dónde nos cansábamos, y efectivamente la población empezó a agotarse un poco porque eran unas marchas bastante extensas que se venían haciendo, y luego llega la pandemia con sus miedos, entran entonces, y lo digo con respeto, pero creo yo que entraron a manipular toda esta situación de la pandemia en favor de todos los intereses gubernamentales, de todos digamos, todas sus apuestas. La pandemia salvó al gobierno en un momento dado, después de la pandemia, como que se opaca. Sin embargo, la situación, transcurre el tiempo y la situación es muy difícil para la juventud. Encuentra uno que se profundizaron los índices de pobreza, encuentra uno que los jóvenes con menos oportunidades laborales, con menos oportunidades educativas, encuentra uno una clase media que de estratos 3 y 4, acá para el caso de Colombia, jóvenes que terminan es decir, que sus padres gastan una enorme cantidad, que es lo que le corresponde, digamos, equivale a lograr una vivienda en Colombia, con todo lo que representa una vivienda en Colombia. Es toda una vida para lograr una vivienda básica, ¿sí? En unos estratos 2, 3, 4. Y los padres, digamos que invierten en unos estudios, y llegan unos chicos con unos jóvenes profesionales con estudios de especialización, con maestría, ¿sí? Habiendo gastado millones, que con eso habían podido los padres haber comprado perfectamente un apartamento, y resulta que no hay oportunidades laborales para ellos, y se expresan unos ministros diciendo que, digamos, con unas políticas de economía naranja, cosas que realmente son paños de agua tibia. Los jóvenes, ¿en qué esquema, digamos, desde mi percepción veo yo? Empiezan a salir del país y a querer irse del país. Les cuento que de hecho una de mis hijas dice: este país es invivible, y eso que dice mi hija, por ejemplo, menor, es un eco en el país por parte de los jóvenes. Van a otros países y allá tienen que vivir la xenofobia de países europeos, de Estados Unidos, de otros países. Tienen que vivir también de estar atendiendo en cafeterías, vendiendo tintos, sirviendo almuerzos, que no es un trabajo que se demerita en absoluto, pero que no es para lo que ellos se prepararon, ¿sí? Son jóvenes que se prepararon con unos sueños, con unos proyectos de vida distintos, y cuando ellos van a otros países y se dan cuenta, digámoslo así, de que lo que consideraban que era una esperanza se convierte en una desesperanza, ¿sí? Y se sienten ya asfixiados, ahogados, pues deciden de manera tajante empezar, porque les dejaron solo dos opciones: o irse del país o quedarse a luchar por su país. Se van del país y no encuentran las garantías que a veces vienen ellos buscando, el sueño americano, ¿sí? El lograr dinero, recursos, ¿sí? Pero con una enorme frustración de haber estudiado, haber gastado tanta plata para terminar sirviendo tintos, sin demeritar, nuevamente digo, para terminar lavando loza, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno nota de un fenómeno? Ante toda esa desesperanza y ese epicentro de violencia, a quienes más afectados ha sido a los jóvenes. Los jóvenes se han convertido en el epicentro de todas esas políticas nocivas, sin desconocer obviamente otros sectores, pero principalmente los jóvenes, que han sido los más afectados. Pues era normal que esto explotara, porque ya estaba como una olla express a punto de explotar, cuando ya no, digamos, no se le brindan las garantías. Claro, es entendible justamente
hemos podido evidenciar mediante videos también en las protestas. Pero para entrar un poco en contexto acerca de lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Ya lo estamos hablando, pero para que lo puedan entender un poco mejor, es que en Colombia se está haciendo la reforma tributaria, como ya lo hemos mencionado, pero mediante una ley de solidaridad sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren recaudar mediante proyectos de ley 25 billones de pesos colombianos, que aproximadamente equivalen a 6.850 millones de dólares. Esto es para hacer proyectos de sostenibilidad ambiental o de recursos que se puedan utilizar para poder de una u otra forma equiparar cosas medioambientales, garantizar el mínimo vital para los hogares pobres y vulnerables, por ejemplo, generar empleo formal. Otro punto que decía acá uno de los medios de comunicación también era incentivar el acceso a la educación y también, pues obviamente, tener en cuenta la sostenibilidad ambiental que tan afectada se ha visto mediante la pandemia. Pero en todo caso, Alexis, continuamos contigo. Ahora, ¿tú crees que la cotidianidad se ha visto afectada en la población de Colombia, aparte obviamente pues de la pandemia que se está viviendo? Bueno, Colombia tiene una crisis estructural y en los últimos años intentó, como país, como sociedad y como pueblo cansado de la guerra, hacer la paz. Pero la paz fue desde el principio. Hoy ya las Naciones Unidas lo dicen, por Dios. Alto comisionados, relatores, etcétera. Hay un intento de la élite en el gobierno, fundamentalmente ligada al uribismo, que es un grupo de élite económico ligado a paramilitares, esos positivos y al narcotráfico, ¿no? Que están interesados en boicotear la paz. Boicotear. O sea, están interesados en que Colombia vuelva a la guerra, ¿sí? Porque la guerra es un negocio enorme. Fíjate tú cómo en este instante allá tienes un cuerpo policíaco que se llama ESMAD, ¿sí? Este cuerpo policíaco es más o menos como la DINA de Pinochet, ¿sí? Es decir, se creó en un país en situación de guerra, ¿sí? Para afrontar una guerra, es decir, grupos armados, pero no conoce nada de democracia, no sabe nada de derechos, no está acostumbrado a vivir en procesos democráticos y de negociación. Por eso entran a matar. Fíjate tú que esas armas que Human Rights Watch, que es una de las entidades más serias del planeta, con José Miguel Vivanco en Washington, ha indicado claramente de que ese tipo de arma no se usa, no se debe usar para la población civil, ¿sí? Se está instrumentando como política, no como una cosa aislada. La violación sexual de muchachas, ¿sí? Se está ejecutando gente, hay desapariciones en el marco de la protesta, hay un sinnúmero increíble que ha llevado a que junto con Bolsonaro hoy Duque sea el segundo presidente de América Latina en cesado en la Corte Penal Internacional con una demanda interpuesta por defensores de derechos humanos de Colombia y de movimientos sociales. Esto te da la medida de que algo está pasando mal. Si el mundo fuera como tú lo retratas en los medios de comunicación, nadie protestaría en América Latina. Nadie. Imagínate tú que hay un impuesto verde, ¿sí? Todo el mundo diría, bravo. No. Fíjate tú que Colombia es más o menos como ponerle a Guayaquil un impuesto a algún plato rico que tenga Guayaquil, de comida, de gastronomía, ¿sí? El encebollado. Un impuesto al encebollado, tú tienes a Guayaquil entero en las calles. ¿Sabes a qué se puso impuesto en la Belén, en Colombia, por parte de estos señores de la élite? Al café, al tintico, que es la bebida de todo colombiano y colombiana que se precie. Eso no había hecho nadie, ¿me entiendes? Y en el caso de Chile, tú recordarás las protestas. ¿Por qué fueron? Son algo así como los pretextos, la chispa que enciende la pradera. ¿Qué fue? El tema de el aumento del pasaje en el metro para los jóvenes, ¿ya? En Ecuador, ¿qué fue? Tuviste el tema de el alza de los combustibles, ¿sí? Y en Bolivia, ¿qué fue? En Bolivia fue el golpe de Estado y la represión. Creó una contrarreacción.
En Colombia, ¿qué es? Los impuestos. Si te fijas tú bien y le haces una visión geopolítica internacional, te vas a dar cuenta que los elegantes funcionarios internacionales de la economía, que es un mundo hipócrita, totalmente, como dice Boaventura de Sousa desde Portugal, ellos son los gestores de estas políticas, porque si tú las lees, vas a encontrar que en todas partes, en pandemia, tienes el mismo recetario, ¿sí? Junto con una marca registrada que es el salvajismo de la represión en Colombia. Fíjate tú cómo serán las cosas que ahora varios analistas, inclusive el New York Times, El País de España, Russia Today, Sputnik, Le Monde Diplomatique, no hay medio de comunicación internacional del planeta que no esté cuestionando el tipo de violencia represiva que se ha inaugurado en Colombia. Y los analistas mundiales dicen que ese tipo de represión es algo así como un ensayo para el resto de países. ¿Por qué? Mañana, Ana Belén, puede ser cualquier otro país de América Latina el que estalle. Lo que está viviendo Colombia es un estallido social, por Dios. No es como dicen las élites, esto es una conspiración del Foro de Sao Paulo, un foro de viejos desdentados. No, por Dios, eso no es un tema de actores exógenos, no. Hay toda pandemia históricamente, Ana Belén. Yo me dediqué a estudiar mucho la pandemia desde el punto de vista histórico en relación a protestas sociales. Toda pandemia conlleva dos fenómenos. Uno, protestas inusitadas, ¿sí? Y dos, fascistización de las sociedades, ¿sí? Y en este momento vemos cómo en gran parte del mundo, Trump, etcétera, pasa esto. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Día de mañana vamos posiblemente a tener un estallido social inusitado en la India, porque la India es otro país que tiene una desigualdad suprema y hoy tiene los techos de contagio infinitos en donde no tiene respiradores ni oxígeno, ¿sí? Sin embargo, tienes los centros de producción de vacunas de tercerización en el mundo. ¿Por qué? Porque las transnacionales están allí asentadas para que se haga una vacuna que está parada por el contagio. ¿Qué vas a tener en Colombia? Colombia hoy tiene el cuarto lugar en América Latina con el mayor número de contagios. Después de Estados Unidos, de la época Trump, 2, Brasil, que es una locura, y 3, México. Colombia, con más o menos 50 millones de habitantes, tiene este estallido social ahora, al que ¿cómo se ha respondido? Primero, matando a un montón de gente que después de las negociaciones de paz quería ser rehabilitada, quería entrar a procesos serios de economía, producción, empleo, democracia. Los están aniquilando, que esto es parte de la historia de la élite colombiana, desde Guadalupe Salcedo y el Charro Negro hasta nuestros días, desde el gaitanismo hasta ahora. Mataron M-19, mataron a Carlos Pizarro, mataron un montón de gente. ¿Para qué? Para sabotear la paz. Y como dicen varios analistas mundiales, no nos coja de nuevo si es que esto empuja a los jóvenes otra vez a tomar las armas. ¿Te puedes imaginar lo que está entonces en la de juicio y en duda? Ahora, junto con esto hay un tema que es básico. Es la primera vez, Ana Belén, tal vez Marisol pueda acompañar en este dato, pero yo he visto de Estados Unidos para acá, todas las protestas sociales, es la primera vez. En Chile empezó un poco con el famoso estallido de los ojos, como un instrumento de metodología de represión. Solamente quitar los ojos a los muchachos. En Ecuador lo mismo. Pero en Colombia está dándose un fenómeno terrible, terrible, que es la violación sexual de las muchachas adolescentes. Una muchacha se ha suicidado, hija de un policía, porque ella alcanza a decir, fui manoseada hasta el alma. Y entonces, estas son las nuevas metodologías al estilo latinoamericano. Claro, y llama más la atención, de hecho, el poder entender también la narrativa de los líderes políticos. Escuchamos, por ejemplo, en un momento de Piñera, Lenín Moreno, de expresidente también colombiano Álvaro Uribe, que de una u otra forma se visualizó o dio la intención de poder justificar la represión policial, por ejemplo. ¿Qué opinas en ese contexto, Marisol, ya que, bueno, está allá en Bogotá? Y luego vamos contigo, Alexis. Bueno, no sé si te refieres y quería de todas formas hacer ese apunte de
desde un antecedente también grave que fue durante el gobierno del señor Álvaro Uribe, y es esos falsos positivos que además iniciaron con unos diagnósticos de más de 2000 falsos positivos, que así fuera uno solo, no se justifica. Y surge acá una serie, Matarife, que creo que se viralizó, y en donde muestran y de acuerdo a investigaciones que se hacen también, conllevan a más de 6.400 falsos positivos jóvenes, que son el epicentro todo el tiempo. Ese antecedente es también, digamos, un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Como los jóvenes, como epicentro, se vuelven epicentro, digamos, de esas políticas. Después de la firma de los acuerdos de paz como antecedente también, nosotros llevamos cerca de 900 líderes sociales asesinados. Ese es otro detonante que se da, además de los que se han mencionado aquí en esta entrevista. Llevamos, después del proceso de desmovilización, más de 200 excombatientes de la FARC asesinados, ¿sí? Entonces, lo que dice Alexis es muy cierto. A mí me sorprendía, y voy a tocar un caso ahí específico, la clínica de la policía, los hospitales de la policía, del ejército, que siempre durante el gobierno de Álvaro Uribe estuvieron llenos por pacientes, por las bombas, ¿sí? Las bombas que reventaban sus pies también, etcétera, toda esa guerra, ¿sí? Y hospitales pues también con heridos de guerrilla, y durante el gobierno de Santos llamaba la atención que ya no se daba todo eso, o sea, se calmó el país en términos de asesinatos de líderes sociales, y entonces en esos hospitales, por ejemplo, no se veían, estaban casi, podría decirse que casi desocupados, también de ejército, de policía, y después que llega este gobierno de Duque, nuevamente se retoma el país, nuevamente se usa el pretexto de la guerra y para trabajar de fondo también el tema del narcotráfico y la corrupción, porque es que el tema también de la guerra con la guerrilla aquí en Colombia histórica ha sido empleado, es para, como pretexto y como una cortina de humo para tapar tanta corrupción, ¿sí? Para tapar el tema del narcotráfico, que ha sido el flagelo que más ha marcado enormemente y ha dificultado todo un proceso de transformación aquí en este país. No sé si con eso respondo algo a tu pregunta, Belén. Claro, claro que sí. Bien, en todo caso, Alexis también tenía algo que decir correspondiente al tema. Te escuchamos. A ver, yo creo que en el caso de Colombia hay además como tres señales, ¿no? Que están allí puestas para que todos sepamos. Uno, la indiferencia del llamado mundo democrático, ¿sí? Si estos hechos de delitos sexuales masificados en contra de niñas, desapariciones, pérdida de ojos, desapariciones forzadas, asesinatos de jóvenes, represión nunca antes vista en América Latina. Si esto se daba en Caracas, hoy tenías al mundo entero occidental, a la comunidad latinoamericana, a la OEA, el señor Almagro, convocando a la Carta Democrática del continente. A Joe Biden, que yo lo quiero, lo respeto mucho a ese hombre, pero por lo que hace dentro de casa, pero por lo que hace afuera no. Me ha gustado mucho su llamado a que se liberen las patentes en el planeta, pero no me gusta su silencio frente al desastre y a la hecatombe de Israel en Palestina y en Colombia. ¿Y por qué crees que sucede eso, Alexis? Por ejemplo,
es la doble faz. Noam Chomsky, que es uno de los especialistas más importantes, los pensadores más importantes que tiene Estados Unidos y el mundo, él dice que los derechos humanos y la democracia tienen dos asignaturas. Las violaciones a los derechos humanos los comete el otro, yo nunca, ¿sí? Y el que está en contra de la democracia siempre es el otro, mi adversario, no yo. Esa es algo así como la razón de ser de este tipo de sociedad, de orden internacional. Tú ves que la economía, el tema fundamental de lo que está haciéndose en Colombia es que las élites, como las de acá, como las de todas partes, las élites siguen ganando dinero, porque a ti te quieren cobrar los impuestos, Ana Belén, a ti, a Julio, a Cristian, a Marisol, a Alexis, que somos clase media para abajo, pero a los ricos no les cobran en la dimensión que deberían cobrarles y están ganando billones. Hoy es normal decir, y la gente lo dice con una naturalidad, que, por ejemplo, los grandes megamillonarios, los alrededor de 140 megamillonarios, se han embolsicado en un año de pandemia más de 90,000 millones de euros, ¿sí? Y esto mientras el mundo vive esta desolación. En el caso de Colombia, esto está clarito, ¿sí? Número uno, la economía está por encima de la vida humana y del ser humano más vulnerable. Número dos, hay que volver a la normalidad, a esa normalidad que teníamos antes de desigualdad, no importa, hay que volver. Y tres, obviamente quien tiene que pagar la pandemia, la crisis y todo, es la gente de abajo. Esto siempre ha pasado. Pero claro, la manera de disciplinar es a través de esta violencia brutal. ¿Qué vamos a ver ahora? Posiblemente tengamos un despertar de sociedad civil en el mundo. Están hablando los artistas, los trabajadores de la cultura en Colombia de manera inusitada, directoras, mujeres directoras de orquesta, de música clásica, actrices, la famosa Margarita Rosa de Francisco, todo el mundo está hablando en contra del régimen para decirle cese la masacre. Y esto se va seguramente a traspolar en América Latina. Yo creo que lo que vamos a tener en breve, es una señalización, un señalamiento de las élites para decir, en Colombia está la democracia amenazada. Con lo que tú empezaste, van a decir eso, pero no nos van a decir que la vida está amenazada, que los derechos están amenazados. Y muy posiblemente, en breve, muy en breve, tengas un estallido en otro lugar. Ya empezó en Paraguay, ¿eh? El Paraguay, pobrecito, nadie habla del Paraguay. En Paraguay empezó una lucha fuerte. En cualquier rato se enciende la pradera en el resto del continente porque es normal que esto pase, que sean reacciones de las sociedades, ¿no? En medio de un infierno como el que está viviendo Colombia, ¿no? Claro, es lamentable, sí, cabe recalcar eso, pero Marisol, desde Ecuador, por ejemplo, hemos escuchado este posible interés de cambiar el rumbo del país con acuerdos de paz, mano dura, al narcotráfico, etcétera. Pero ¿realmente veremos cambios o son propuestas fallidas? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que hay, al presidente Duque se le han enviado los mensajes, creería yo, acertados frente a lo que él debe hacer. Nosotros necesitamos una reforma agraria que no dependa del extractivismo. Se montó, por ejemplo, toda una campaña del castrochavismo, el llamado castrochavismo, ¿sí? En donde pues también se hace análisis frente a lo que Venezuela, digamos, el proceso que ha llevado Venezuela y que creería yo que sí vino a afectar enormemente a la población y fue esa base, basar su economía en la sustracción del petróleo. ¿Sí? Eso yo creo que también son unos aspectos ahí que cuentan dentro del marco que se viene trabajando con el gobierno nacional. Estimado Alex, ahora la misma pregunta para usted. Correspondiente pues a este sueño de paz en Colombia, ¿es un plan fallido a lo mejor? A ver, yo creo que habrá que defender hasta el final. Solo el que conoce la guerra
Solo el que le ha sufrido la guerra, solo el que no ha vivido de la guerra puede ansiar la paz, como el pueblo colombiano lo ansía. Son generaciones y generaciones de víctimas de una guerra. Y solo el que no conoce la guerra, como nuestra querida clase media ecuatoriana, ignorantona, que todo sigue por red social, y viva las masacres, y viva la mano dura, es capaz de decir eso porque no ha tenido conflicto de esa dimensión, porque no sabe lo que es una guerra dentro de tu casa. Es más, ni la pandemia les ha sensibilizado. Los vulnerables seguimos muriendo. 3 pésames en la semana pasada en nuestra organización de pacientes y familias. Y no pasa nada, es una sociedad inmunizada frente a la muerte, a la tragedia, peor aún, a la tragedia de otros, es decir, ni con la propia. Entonces vamos a tener un endurecimiento de esta sociedad. Hay un paper en Inglaterra, en la famosa Universidad de Oxford, que fue hecho en el 2020 por varios científicos, que determinan que tras la gripe española, la famosa pandemia que desoló el continente europeo y una parte del mundo, tras la gripe española vino el nazismo de Hitler. ¿Por qué? Porque en los pueblos en donde murió más la gente es en donde crecieron los nazis, ¿sí? Esto dice ese paper científico. Entonces, tú estás viendo lo mismo. Estás viendo que con la excepción de una Argentina, de una Bolivia, de un Uruguay, el resto del continente va enloquecido. Es la tesis Bolsonaro, quien el 24 de mayo va a venir acá, seguramente con un séquito y con cepas brasileñas de por medio, porque no le gusta usar barbijo y hace caso omiso de lo que él llama la gripciña. Y entonces, acá en el Ecuador, lo que vas a tener, como en el resto de Sudamérica, es una conservadurización de mano dura. Me ha gustado mucho tu pregunta porque es muy inteligente y porque permite avisorar eso a los analistas, de que muy posiblemente tengas un nuevo estallido más temprano que tarde en el Ecuador. Quería también, digamos, frente a esa pregunta, como aterrizarlo al territorio. Yo soy edilesa, que digamos que es un cargo que es muy local, muy de territorio, ¿sí? Muy de una zona. Y haciendo uno ese, digamos, ya como aterrizándolo ya más al barrio, a lo local, quiero contarles que la experiencia, yo vivo en un sector de Puente Aranda que es un estrato 3, clase, llamémosla media baja. Y hay una característica también que es importante tener en cuenta, y es que estos sectores de clase media 3, 4 se asumen incluso como estratos superiores, se creen. Yo les digo a veces en las sesiones que llevo en mi corporación dentro de mis funciones, y les digo, lamentablemente los estratos 3 y 4 son los que más están abocados a caer a estratos 1 y 2, a los cuales tienen miedo. Estas son unas zonas, por ejemplo, de gente aporofóbica, que desprecian a la pobreza, que desprecian la vitalidad en calle, y que a veces asumen unas posturas autoconsiderándose como de estrato 6-7, es decir, de unos estratos mayores, superiores, con mayores ventajas. Cuando uno les pregunta por sus deudas, pues la verdad es que deben el carro, deben el apartamento, las tarjetas de crédito, están ahogados. Yo les digo, tan pronto ustedes paguen sus deudas y hagan sus cuentas, y se van a dar cuenta que están sumidos en un estrato 1 y 2, porque es como una burbuja. Es increíble eso. Pero ahorita, cuando uno mira si de pronto hay esperanza y hay la posibilidad de un cambio, quiero comentar que, por ejemplo, para el caso mío, nosotros se sacaron afiches no a la reforma tributaria,
y yo me puse, porque yo vengo trabajando, digamos, este tema político de puerta a puerta, casa a casa, y se aterra uno ver cómo la gente, esa gente que antes lo miraba a uno con desprecio, porque decían, no, es que ella es de la izquierda, y ella entonces es guerrillera, porque acá el que sea izquierda entonces es asumido como guerrillero, como terrorista, etcétera. Pero yo me di a la tarea de estar entregando los afiches puerta a puerta, ¿sí? Y la gente le dice a uno, y en los locales está la situación, que le dicen a uno, dame 2, dame 3, ¿sí? No, muchas veces esa publicidad la recogen los líderes y se quedan debajo de las camas, de los cajones, porque la gente con su aporofobia y con su lo llamo de manera respetuosa, rismo, que no, digamos, antes no expresaba y no era tan receptiva. Ahora acá lo está viendo uno, y está viendo en los estratos incluso 5, tantos afiches donde se hace un rechazo total a las políticas de Iván Duque. Y esto que hace genera esperanza, porque no está solo esa revolución de jóvenes y de chicuelos allí en las calles exponiendo su vida, sino que también desde las ventanas, desde las redes, están los adultos y toda esta gente que siente temor a salir a las calles por el tema del COVID, porque claro, nos meten entonces el miedo. Cuando venía el 1 de mayo, entonces de inmediato metían el terror frente al COVID, que hay que sentirle temor, pero hay que usar las medidas de bioseguridad. Y uno le entrega la ficha a la señora y le dice, mire, si usted no está de acuerdo con la reforma tributaria, coloque su afiche, y es una forma de protestar de manera pacífica, y la gente le pide a uno de a 3 y a 4, y entonces esto se viene generalizando, y uno nota que hay un inconformismo enorme y que hay una revolución también por parte de estos sectores que uno creía que nunca se iban a pronunciar, porque eso no lo van a conocer, no se han sacado los videos. De hecho, yo ni siquiera lo hice, yo me aterré como una familia que yo decía, no, voy a dejar el afiche, pero quizá no creo que lo coloquen, y cuando encuentro que en un solo barrio que entregué todos esos afiches puestos en las ventanas, eso, por ejemplo, no se ha hecho viral. De hecho, yo ni siquiera le tomé fotos, ¿sí? Que es algo que hay que mostrar, y es ese inconformismo y esa revolución también que está desde las familias, desde las casas, y desde el miedo de las familias encerradas. También hay ese enorme inconformismo apoyando la juventud. Nosotros nos ubicamos porque yo sí voy a las marchas frecuente todo el tiempo. Tenemos un punto, por ejemplo, en Puente Aranda, y uno ve, pasan los vehículos, y los vehículos pitan en favor de lo que vienen los jóvenes realizando. Entonces le ha quedado también difícil a los medios de comunicación tratar de tapar el sol con un dedo y mostrar también que hay que decirlo, es una gran mayoría, una gran masa de juventud y de gente que se revela y que se manifiesta de manera pacífica, con alegría, pero de manera contundente, y que son pocos los violentos. Específicamente sí hay que reconocer también pues ciertas cosas que son importantes, que deben salir a la luz. De una u otra forma pues tienen un veto de parte de los medios de comunicación, pero porque también son represalias del Estado o del gobierno de turno. Pero en todo caso, vamos ya entrando a la conclusión, nos quedan 5 minutos. Y bueno, la última pregunta para ambos, comienzo con Alexis. En este caso, bueno, en el 2022 será un año de elecciones presidenciales. ¿Y con qué ojos ve usted el panorama social y político en Colombia? Bueno, lo que yo veo para Colombia y muy posiblemente para América Latina, pero con particular importancia para Colombia, no hay que desdeñar lo que he escuchado ya en varios analistas del mundo y en personalidades colombianas como Gustavo Petro y otros más, que primero que se está respondiendo a las protestas sociales con la única medida no creativa, torpe además, de la represión por parte de las élites y del régimen. En segundo lugar, esto está colapsando hacia una mayor militarización y policialización de las sociedades, en específico de la colombiana.
En tercer lugar, entra en riesgo el proceso de paz y la posibilidad de que nuevamente tengamos una conflagración bélica armada, como la que ha tenido Colombia desafortunadamente por continua política de provocación de la élite que busca siempre la guerra. En cuarto lugar, y esto es lo más importante, la degradación de la democracia. Es ya evidente, se va a profundizar más y hay posibilidades, mi querida Ana Belén, de que no hablemos del 2022 como elecciones, de que Colombia inaugure el autogolpe de Estado. ¿Sí? Hay ese peligro. Y este peligro yo llamo la atención. Mira, cuando hablamos de las dictaduras de América Latina, pensamos en los años 70 y punto. El Cono Sur y las dictaduras tropicales de Centroamérica en los 70s, 80s. Pero después hablamos de la democracia. La democracia está evaporizándose en América Latina. Antes se vivía mucho más, por ejemplo, los golpes de Estado. Ahora ya no se ha evidenciado, por ejemplo, con reformas, por ejemplo, Colombia que se está viviendo esto. No, es interesante lo que comenta Alexis acerca del golpe de Estado. Antes, ¿por qué no se hacía esto? Bueno, ¿por qué se ha dejado de hacer esto con tantos cambios y con tanta vulneración que ha habido en América Latina? Bueno, porque si tú te fijas, las dictaduras militares de los 70 fueron una orden. Había que aniquilar a generaciones enteras. La mejor generación de intelectuales, estudiantes y trabajadores de Argentina, que fue el país más educado del continente y con una población consciente impresionantemente, fue desaparecida, 30.000 personas. Había que aniquilar a sangre y fuego. Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, con Stroessner, y así seguías. El único país que se enorgullecía, entre comillas, de no tener dictadura era Colombia, la oligarquía colombiana, que había hecho el Frente Nacional, conservadores liberales a turnarse en el poder. Esto se dinamitó con la constituyente del 91, pero ahora tienes golpes de Estado. Tuviste en Honduras, tuviste en Bolivia, tuviste en algunos lados más, pero no con esta dimensión nueva que te señalo, y con esto termino. Quiero decir de que Colombia no se descarte la posibilidad de que todo esto esté presionado por el uribismo. Ya el famoso periodista de la CNN le cantó las cuantas verdades al señor Uribe recientemente y lo hizo montar en cólera. Y es muy posible que esta casta prefiera sacrificar a Duque y a llamar a un autogolpe de Estado, lo cual sería funesto. ¿Para qué? Para evitar el triunfo de Petro, evitar el triunfo de los opositores. Fíjate tú en Perú, con tal de que no gane el profesor, son capaces de vivar a la Keiko Fujimori. Dios mío, esa es la democracia de los demócratas. Así que muy posiblemente se inaugure eso, una reedición de lo que fue la violencia brutal de los años 70. Espero equivocarme. Marisol, de una manera concreta, ¿cuál es su perspectiva correspondiente a las elecciones en el 2022? Pues la verdad es que se sabe que, y eso se siente, que el gobierno sabe que eleccionariamente va a perder. De hecho, digamos que dentro de investigaciones que se han hecho, se ha sacado a la luz que las elecciones se ganaron a través de corrupción, lo que ilegitima este gobierno nacional de Colombia, ¿sí? Y sí, lo que dice Alexis es verdad. Nosotros corremos unos peligros enormes y uno es incluso a que se pierda la vida de nuestro líder Gustavo Petro, ¿sí? O a que se dé para no permitirle al país conocer de un gobierno progresista, de un cambio estructural del país, a que se aboque a un golpe de Estado. Es, digamos, que nosotros este paro no nos, en términos de electorales, no nos
da una visión alegre o positiva frente a ese tema eleccionario. Por el contrario, lamentablemente y paradójicamente nos produce miedo. Bien, Alexis Ponce y Marisol Rosas son nuestros invitados de hoy hablando acerca del problema que hay en Colombia. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a las personas que nos están viendo también, no sin antes recordar que distribuyan este mensaje, que compartan esta información para que podamos llegar a más público y a más audiencia. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Marisol. Hasta la próxima.